Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos, amigos, amigas que nos ven desde casita o desde cualquier otro medio, ahora que ya los medios nos pueden acortar distancias. Sean bienvenidos a este su programa de Tiempos y Palabras, un espacio de conversación entre amigos donde pues siempre tratamos de aprender algo nuevo definitivo. Y hoy doy la bienvenida, como cada jueves, al maestro Mario Velázquez Jaén. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Pues por aquí, mira, con las noticias de hoy en día, ¿hace cuántos años? ¿Hace cuántos siglos, siglos. Aquí, recuperando el tiempo y la memoria. Sí, claro. Y pues también, maestro Marcial Guerrero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está, maestro? Bien, bien, aquí pues interesado con estos temas que hoy abordaremos, que además es interesante abordarlos, Arturo, porque de alguna manera quedan como relegados en el baúl de la historia y es pertinente recuperarlos de cuando en cuando, porque han constituido grandes hitos en la historia universal, una de ellas, y en la historia nacional, la otra. Entonces, bueno, pues de eso vamos a platicar hoy un poco dentro de nuestra búsqueda de datos y de consideraciones sobre estos sucesos históricos. Y es que justo el próximo 15 de marzo, hoy 13, el sábado, sábado próximo, son los llamados idus de marzo. Y decían, cuídate de los idus de marzo. Exacto. Porque son de mal agüero, ¿no? Así es. Pero ¿a qué se debía esto de los idus de marzo, maestro Mario Velázquez? Bueno, los idos de marzo son pues el mes de marzo donde sucede una, yo diría, entre venganza, tragedia o fin o, no sé, es una combinación de factores que unen al asesinato de Julio César. De Julio César. Sí, algunos dicen que es para salvar a la República. Entonces, pues salvaron el pellejo los senadores. Así es. Y salvaron la chamba seguramente, ¿no? Sí, y con totalmente Julio de César, acuerdo. que pasa por un conflicto y una serie de circunstancias, bueno, era un tipo que era pues calificado como mal gobernante, como yo diría ser responsable. Es calificado por muchas cosas, inclusive con los amoríos con la gran Cleopatra. No, inclusive tuvo un hijo, Cesarión. Así es. Un hijo con Cleopatra. Entonces, y Cleopatra vivió, desde el 47 hasta la muerte de él, vivió en Roma. Así es. Y viviendo en Roma, a ella le toca ver conocer del asesinato. Y es cuando ella se regresa a su reinado. Pero corriendo. No, nadando, porque tenía que atravesar Tenía que atravesar el Mediterráneo. el Mediterráneo Para llegar a Egipto. a Egipto. No, sí era Egipto. Y ella era hija Era Ptolomeo, ¿no? De Ptolomeo. Sí. Pertenecía a los reyes ptolomeicos. A los reyes ptolomeicos. Así Toda es. una cultura Sí. en el área de Egipto que competía obviamente con Roma, ¿no? Y que definitivamente es la puerta de entrada para que después se convirtiera en el gran imperio romano, ¿no? Sí. Ahora, también volviendo a los idus de marzo, recordemos que marzo era el mes dedicado a Marte, el dios de la guerra entre los romanos, que es una herencia de la mitología griega. Pero además, hoy nosotros hablamos de marzo y hablamos del tercer mes del año. Entre los romanos era tal la devoción a Marte, el dios de la guerra, que era el primer mes del año. No porque empezara en el enero nuestro, sino en este mes arrancaba el año para los romanos. La Así cuenta es. del año empezaba ahora, digamos. Y el 15, o sea, al medio mes, eran los idus de marzo, los mediados de marzo, y justamente algo que era muy socorrido entre estas culturas mediterráneas era el pronóstico, la adivinación del futuro siniestro o favorable
Recordemos que estaban los oráculos, las pitonisas, en fin, las sacerdotisas que ayudaban a mantener los templos donde se adivinaba el futuro. Y entre esos se le había vaticinado a Julio César que tuviera cuidado con los idus de marzo. Entre el mito y la leyenda, lo cierto es que un 15 de marzo de aquellos años, del año 44 a.C., él nace en el año 100 a.C. y muere en el 44 a los 55, 56 años. No muere, lo asesinan. Asesinado. Asesinado. Y de la forma muy vil. Y justamente por su hijastro, un individuo bruto de nombre, al que él había adaptado y dado trato de hijo predilecto, era hijo de su amante Servila. Y él es, a pesar de todos los beneficios, todos los gestos de cariño, de protección que le dedica Julio César, él encabeza y él es el que tira es el que ajusta el primer puñalazo a Julio César. Y después cada uno, ya ahorita llegaremos a eso, cada uno de los senadores que estaban en contra de que César regresara como el gran señor, con riesgo de que transformara la república en imperio, cosa que no querían, cada uno, para que la culpa fuera de todos y de nadie en especial, cada uno le fue clavando una puñalada, y fueron 23. Y por ahí leía yo un artículo curioso que decía, pero que de todas esas solo una había sido mortal. Estaba de suerte, seguramente. Estaba de sí, sí. Lo leí en algún... Con 23, en alguno de tantos... Y que no era extraño que sucediera esto, porque era la forma en que ellos lidiaban o castigaban, ¿no? No fue el único asesinado en esa forma, sino que era... No, además, aunque era república y tenía una forma de organización muy estructurada, muy propicia para sus fines, después de aquella vieja monarquía que hubo en Roma, se organizan como república, heredan muchos de los patrones de organización social de las polis griegas, y como república se manejaban justamente con este sentido de democracia, donde participaban sobre todo los señores, y estaban por una parte los aristócratas, por otra los pueblos. Esta división sempiterna entre los poderosos de la economía y el pueblo. Y hoy vemos, por ejemplo, a los laboristas en Inglaterra contra los... ¿cómo se llaman los otros? El Partido Laborista y el Partido... son los laboristas y los lores. Los lores. Pues de ahí viene precisamente esa gran división de las cámaras, el sentido de república, de división de poderes, viene precisamente ahí, ¿no? Sí. Los diputados eran los representantes de los plebeyos, ¿no? Claro, los plebeyos tomaron fuerza, y es con Julio César que él entendió que Julio César busca fortalecer su imagen política. Había nacido en una familia patricia, pero patricia plebeya, no patricia de alto rango. El padre, aunque tenía cierta sangre noble, no tenía el poder económico, y además muere cuando Julio César es muy joven, 15 años, que para aquel tiempo era ya edad bastante avanzada, puesto que a los 15 años se casa y a los 16 ya era padre. Bueno, pero era un noble más cercano a la plebe, al pueblo, y justamente su vaivén, aunque su familia se va relacionando con gente patricia, con gente de poder económico y político. Que es así como le llamaban a los nobles. A los patricios. Los patricios. Si no vayan a pensar que Patricia de una señora o no, patricios. Patricios, masculino, ¿no? De padres. Son las ideas. Son las ideas, sí. Revoloteando las ideas. Sí, efectivamente, bueno. Andan sí, revoloteando. Bueno. Entonces, Julio César, un individuo que desde muy joven va creciendo en estas dificultades de vida, de
riqueza, de escasez, pero sueña con llegar a ocupar un cargo alto, entre ellos nada más y nada menos que el de cónsul, que era un cargo de nombramiento periódico y era el más alto cargo que se le podía otorgar a un individuo en la Roma de la República. Y esto tenía que ser designado por el Senado. El Senado era la cámara de poder más amplia, más fuerte que existía en Roma. Senado, el espacio del senactum, de los seniles, de los señores grandes, que tenían toda la sabiduría y por eso eran elegidos, no se les llamaba viejos con desprecio, sino como la vejez, la ancianidad que tenía ya la sabiduría para poder dirigir los destinos de una república, que aunque tenía en Roma su cabecera, y allí es donde surge el Imperio Romano, en la fundación que el mito nos dice que la constituyen Rómulo y Remo, estos hermanos gemelos amamantados por una loba, en el Valle de las Siete Colinas. Bonita leyenda, ¿no? Sí, además muy bonita leyenda. Y justamente en este Valle de las Siete Colinas, donde sigue Roma, una de las ciudades más antiguas, todavía viva y poblada, Roma es una de las ciudades del mundo con más ricos testimonios materiales de arqueología e historia en el mundo. O sea que es uno de los patrimonios culturales de la humanidad de primer orden. Bueno, Roma es donde surge aquel viejo estado, pero en la medida en que va creciendo, en que va volviéndose más poderosa militarmente, va logrando conquistas, primero del territorio más allá del Lacio, que es la región donde está Roma, más allá del Lacio, va expandiéndose por la península itálica, la de la Bota, y luego va rebasando los mares, Grecia, Egipto, el Medio Oriente, luego hacia el occidente a Hispania, lo que es la península hispánica, después con Julio César es el norte, las Galias, Germania y las Galias, cosa que además si alguien quiere enterarse un poco y con gracia, puede recurrir a la historia ¿cómo se llaman estas historietas famosísimas que hablan de la historia de las Galias? Asterix y Obelix. Es Asterix. Genial. Es una de las historietas, no ha pasado de moda, y le cuenta con datos históricos cómo fue la conquista, cómo era la vida y luego la conquista y convivencia de los galos con los romanos. Y luego, bueno, el mismo Julio César llega hasta Britania, lo que hoy es la isla de la Gran Bretaña. Entonces, bueno, y que después Adriano construyó una muralla para dividirla del norte de... Ya Adriano como emperador. Así es. O sea, porque hay que hablar de la Pax Romana, de la época de la República y de la época de la Pax Romana, ¿no? ¿Qué es eso de Pax Romana? La Pax Romana pues, es cuando logran establecer el imperio, nada más y nada menos, ¿no? Que es precisamente después de Julio César. Sí. Viene un conjunto de guerras, ¿son las guerras púnicas o las guerras con Cartago, ¿no? Sí, con púnicas. Las guerras púnicas son un poco antes, en la juventud de... antes de Julio César. Sí. Bueno, entonces viene un conjunto de guerras en el cual van logrando la unión y después de Julio César, y es cuando se forma el imperio romano, y la república, bueno, pues duró menos que la Pax Romana, ¿no? Exactamente. Sí, Julio Porque César. la Pax Romana viene hasta que llega, bueno, va perdiendo paulatinamente toda la cuestión de todo lo que habían logrado los romanos, hasta que al final queda Constantinopla, ¿no? Que es el último reducto de la cultura romana como se conoció originalmente, ¿no? Exactamente, y que bueno, dicho sea... Pierden Hispania, para completar la historia. Britania. Llega a ser tan extenso el imperio romano, tan extenso, después de Julio César, porque él vive en el último siglo antes de Cristo. Después de Cristo sigue el imperio, ya viene la gran fuerza del imperio romano, y justamente comienza con el hijo, el sobrino nieto de Julio César, que era Octavio, y que se convierte en César Augusto, es su nombre de emperador. El nombre de Augusto era un nombre, el más grande. Efectivamente. Que de ahí viene. Ya déjalo allí, estamos hablando de Roma.
Sí. El mes de agosto. Perdón. El mes de agosto, sí. Pensé que ibas a meter nombres No, contemporáneos. el mes de agosto. Bueno. Hay unos que se sienten a gustos y hay otros que son a gustos. Sí, Hasta ahí. hasta ahí. El No. asunto, volviendo Sí. a Julio César, Sí. del Imperio Romano, al gran imperio, haciendo una gran proyección después de la muerte de Julio César y del surgimiento de los emperadores, es tan grande, tan vasto, y cae en tal decadencia por el exceso del poder que la sociedad romana va teniendo, los excesos de diversión, disipación, etcétera, que descuidan el concepto del imperio y ya no entraba en sus posibilidades ni poder mantener los ejércitos para mantenerlos el imperio, y llega un momento en que se fragmenta y alguien se hace cargo del Imperio Romano de Oriente, cuya capital es lo que luego vino a ser Constantinopla, y el otro, el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Roma. Occidente. De Occidente, perdón. No logran ya tener el sentido de unidad, porque no hay lo que se denomina un estado federado, sino lo que hay es un conjunto de estados con pequeños emperadores en cada uno de los lugares, ¿no? Pero también hay otro factor, una hipótesis que surge, dice, bueno, ¿por qué pasó lo que pasó con Roma? Y resulta que los romanos, con esa vida tan disipada que tenían, bueno, eran muy afectos a los vinos. Entonces los vinos al principio eran en garrafas de cerámica. Y después, cuando empiezan a trabajar el bronce es una combinación de estaño y plomo, entonces se asemeja mucho en su brillantez a la cuestión del oro, entonces empiezan a guardar y a tomar vino que estaba contaminado con plomo. Entonces se dice que llega el plomo al torrente sanguíneo y entonces ellos empiezan a estar en estados de locura. Quizás Nerón había tomado mucho vino, ¿no? Nerón. O Calígula. Había También tomado mucho había vino, tomado. entonces estaba contaminado de eso, entonces pierden la noción del poder, la administración del poder. Entonces, y también se dice que hay otra cuestión ahí, ¿no? La separación que tienen un tiempo con los griegos. Entonces, los romanos eran los políticos, eran los pragmáticos, mientras que los griegos eran los que se inclinaban hacia el pensamiento de raciocinio, de reflexión y de filosofía. Entonces, esa separación de ambos que tienen por diferentes circunstancias, entonces vienen a generar la degradación del sentido de gobierno y sentido intelectual de los romanos. Hay otro autor que se atreve a decir ahí que la caída de Roma se debe a que no tuvo universidades. ¿Por qué? Porque no tenía los instrumentos ideológicos para reproducir las instituciones de gobierno, de poder, leyes y demás. Es cierto, las universidades son un producto del siglo XI, Ya son siglo XII. En el medievo. Así es. Sí. Pero lo que sí tenían eran academias, a modo y semejanza de aquellas muy que serían equivalente a las universidades, a modo y semejanza de aquellas que se establecieron en Grecia. Sí. Desde los tiempos de Platón y Aristóteles, sobre todo. Es decir, sí había un cultivo de las artes, de la poesía, de las artes liberales. Grandes poetas, grandes historiadores, y grandes filósofos. Y mucha armada. Mucha armada. Sí. Y bueno, mucha guerra civil en los tiempos de Así Julio es. César, desde la infancia hasta su propia muerte, que estuvo a punto de propiciar el asesinato de Julio César. Se libraron por poco, porque llegaron a acuerdos, pero se libraron por poco de producir una guerra civil que hubiera sido de condiciones desastrosas para la Roma republicana en sus últimos años. Y ellos cultivan mucho la idea de democracia. Desde luego. Claro. Pero también trabajan mucho por la idea de monarquía. El poder siempre fue como que el gran atractivo de muchos de estos personajes, que se vuelve mucho más notable cuando se transforma de república en imperio. Así es. Esto es Así algo es. muy notable. Desde luego, Julio César, después de esta infancia y esta juventud rápidas al lado de lo que hoy se podría pensar, a los 15 años estaba casado, a los 16, la hija de un importante político romano,
y empieza su lucha para tener, él busca una fortuna y busca un poder político. Entonces un individuo de una gran inteligencia, sumamente inteligente, se cultiva, sabe que en el hecho de cultivar las letras, la inteligencia, las armas, esa combinación entre letras y armas, sabe que le va a dar poder político y poder militar. Y entonces va incursionando en eso, destaca como militar, es enviado a varias tareas y se le reconoce la capacidad organizativa, la valentía, y pronto va ascendiendo en grados militares en el ejército romano. Sin embargo, las relaciones políticas que establece, cuando está el peleado, Roma llega un momento en que tiene dos grupos muy fuertes. Por una parte está el de Sila, un personaje de la alta aristocracia romana, que es senador y se preocupa, políticamente muy fuerte y económicamente muy rico, se preocupa por dominar, por tener en las manos el control del poder, y además él despreciaba a las clases populares. Era verdaderamente era un tipo de un clasismo terrible, y los despreciaba. Y Julio César y su grupo, por el contrario, todavía César no era el gran personaje político, estaban por el contrario más identificados con las clases populares, con el pueblo, con la plebe. Y Julio César, justamente allí es donde empieza a reconocer la fuerza que él podía obtener a partir de su cercanía con el pueblo. Y lo logra hacer a tal punto que cuando en un momento dado se le encarga la administración de Roma, él se ocupa de embellecer la vía Apia. La vía Apia. ¿Por qué? Y también el trazo de caminos. O sea, fue una época. Pero en Roma, todavía solo en Roma, la vía Apia y algunos espacios de esparcimiento para el pueblo. Entonces el pueblo adoraba a Julio César y los soldados le reconocían gran mérito porque era un gran estratega, un gran guerrero militar. Y además no era un tipo que fuera prepotente con sus soldados. Entonces es un individuo que tiene una habilidad para convencer a la gente. Y eso obviamente tenía que molestar a muchos, entre ellos a este personaje Sila, que lo hostiga. Finalmente Sila logra controlar el poder y viene la venganza. Todavía en el esquema de la República, la venganza de Sila consiste en apresar, matar a muchos. Se calcula que mató a cerca de 6.000 ciudadanos enemigos, y no solo a los enemigos directos, sino a los familiares. Y si no los mata, les quita sus propiedades y los manda al destierro, o tienen que salir los otros huyendo. Entonces fue una represión brutal, y esta represión alcanza a Julio César porque estaba casado con una tía suya, estaba casada con el gran enemigo de Sila. Así es. O sea, terrible la lucha política que les toca vivir dentro del esquema de la República todavía. Pero ¿por qué Julio César y no otro personaje? ¿Por qué a él le toca exactamente? ¿Gracias a su padre? No, el padre muere cuando él tiene que... Pues es el hombre y sus circunstancias, ¿no? El hombre y sus circunstancias, el hombre que le tocó estar en el momento justo a César. Pero además era un individuo brillante, inteligente. Pero yo creo que ya la República había tenido yo no diría evolución, sino una involución que había propiciado mucho que con todos esos excesos con que vivían el sentido de república, su sentido de democracia y todo esto, llega el momento en que viene una situación de crisis y él se encuentra en medio de esa crisis, ¿no? Y esa crisis lo que genera, se le llegó a llamar como el dictador democrático. ¿Por qué? Porque se convierte en un dictador democrático, entonces obviamente genera una gran cantidad de cuestiones y de molestias, irritaciones con el propio Senado, ¿no? Cuando él se va a vivir creo que 1 o 2 años a Egipto con esta Cleopatra, ¿no? Se supone que va a negociar en campaña. Recordemos que
la República Romana ya tiene tintes de imperio, ya Sí. su expansión llega hasta allá, poco antes que él estuvo Marco Antonio, que también la historia nos dice que hubo una gran relación de amoríos con Cleopatra. Después va Julio César, y justamente en el año 47 Julio César ella peleaba con Ptolomeo Así es. por el poder de Egipto. Su hermano. Ptolomeo Su hermano. era de los Ptolomeos de Egipto, pero no era su hermano. No, ya era, bueno, Descendiente de estos Ptolomeos Descendiente. que impone, Sí. el antepasado había sido gran amigo de Alejandro Magno. Sí, y justo por eso, al dividirse, al morir Alejandro Magno, Se divide en pequeños reinos, y Ptolomeo se y queda en uno le Alejandría. toca. Y quien pelea el poder de Egipto, no de Alejandría, de Egipto, es Ese Ptolomeo. Ptolomeo lo quería, pero justamente Julio César, que además cae en la seducción de Cleopatra. Que ahí es importantísimo porque Cleopatra no es tampoco un personaje trivial. Cleopatra No, un no, no. gran Venía personaje, de la gran aristocracia personaje, ¿no? egipcia, Sí. justamente, Ujú. y en línea recta le correspondía dentro de los esquemas del poder. Sí, ahora, Entonces, dicen los relatos que una mujer muy guapa, que la famosa nariz de Cleopatra, De Cleopatra. una nariz formidable. Bueno, Y quería ella, a fin de cuentas, que a través de su hijo, extender el poder de Cleopatra de Egipto hacia Roma. y no al revés. Y no al revés, ¿no? Es lo que tanto es así sucede al que revés. ella se va a vivir 2 años a Roma con Julio César. Así es. Y allí es donde nace su hijo Cesarión. Cesarión. Cesarín. Y es César. precisamente cuando asesinan a Julio César Así que es. Cleopatra regresa Sí, pues inmediatamente. Ya. Y él después se encuentra con Marco Antonio. Marco Antonio, sí, porque originalmente. Marco Antonio va a su rescate, ¿no? Sí, sí, el primer amor es Julio César y ella. Sí. Y ya después, Marco Antonio y Cleopatra, que es derrotada por Augusto, Octavio Augusto, me parece. Y es cuando ya Marco Antonio se da cuenta de que todo está perdido y se suicida. Bueno, Cleopatra se suicida. Sí. Eso lo con- viste en la película Cleopatra. con una con- espina. Es muy buena esa. con esa- Liz Taylor. Con y- Liz Taylor, es muy bueno. ¿Cómo se llamaba? Richard ¿Qué fue? Burton. Richard Richard Burton. Richard Burton. Es una superproducción. Es una interpretación histórica Superproducción. interesante. Pero una interpretación histórica muy curiosa, sui generis. Pero sí, es una superproducción. Vale la pena verla. Finalmente Y es de una largometraje, película- es de una película de más de 2 horas. Sí, muy larga la película. Sí. Vale la pena Es verla. una producción hollywoodense. Es la época Exactamente. donde Hollywood producía estas superproducciones donde lo menos fiel era la historia, lo más vistoso era el Pero lo hace en Italia, en Cinecittà. Cinecittà. Sí, Así es. Ujú. Y sí, muy artificioso. Y hace todos los las escenarios. historias y los escenarios. En Cinecittà. Digo, por ejemplo, está como también, y vale la pena Con verla. una cantidad de extras impresionante. Efectivamente. Porque ahora no hay extras en ese volumen. Ahora lo que hay son efectos. Efectos ahí digitales y ya se ahorran bastantes extras. Pero para la época, pues Cleopatra fue una superproducción, como los 10 mandamientos. Dicho entre paréntesis, los 10 mandamientos, Sí, Ben-Hur, Ben-Hur, Cleopatra, bueno. el Cid, Sí, claro. la más grande historia jamás contada, la Ben-Hur. historia de la Biblia. Entonces era algo Pero importante. además era el hiperrealismo, es decir, la realidad potenciada. Yo recuerdo en Ben-Hur, es donde uno ve que cuando va entrando a esta ciudad mesopotámica, Ben-Hur, se ve la calzada con los leones alados que adornan estas calzadas y se ven de una altura impresionante, no sé, 8 o 10 metros. La verdad es que tenían 3 metros de altura. Bueno, oye, Tuve la oportunidad de ver dije, maestro, ¿cómo entró también con Ben-Hur? No, después en un espléndido museo en maestro. Berlín, el Museo del Pérgamo, Ah. tienen
una entrada de una de estas ciudades. Y son de 3 metros cuando mucho, muy bonitas, espléndidas. Querubes. Pero en la película la ponen No, la magnificencia. el hiperrealismo. Hiperrealismo. Entonces, Superproducciones. exacto, y lo mismo ocurre con el Cid y lo mismo ocurre con... Son películas que vale la pena ver, pero véalas como eso, como un... No como historia. No como historia, no lo quiera apreciar como historia. Palomera, no, bueno, tampoco podemos decir palomera, ¿no? O sea, sí es algo... Pues es una época del cine, poquito ya lo más. dejamos, ¿no? Y ya, Sí, Un momento del cine. Ya después de esto se desencadenan y viene lo que es ese estilo de cine que le llamaron el spaghetti western. Bueno. Que Es en que los además- mismos sistemas, en los mismos estudios, con los mismos directores, se producen el spaghetti western con películas como esta de En Italia. el bueno, el malo y el feo, ¿no? Sí, claro. Pero además, en la historia del cine, recuerde usted también, dicho sea entre paréntesis todas estas acotaciones, de aquel cine de drama y comedia que tuvo Hollywood, espléndido, esta de las obras de Tennessee Williams, que eran representadas, esta película de El cartero llama 2 veces, Ujú. El gato en el tejado, etcétera, Ujú. etcétera, Muy que eran verdaderos dramas humanos, sociales, espléndidas películas. La del cartero llama 2 veces, tuve oportunidad de verla en blanco y negro con Liz Taylor y luego en color con otra actriz. La segunda versión es muy buena, pero la primera es inigualable. Si la logra ver en blanco y negro, no se la pierda. Es un drama de primer nivel. Y estas películas de Tennessee Williams y de otros autores de la época son grandiosas. Luego viene el cine negro, el cine detectivesco y de toda la truculencia. Después este cine hiperrealista, las grandes epopeyas de la historia. Luego viene el cine de western, tanto en Hollywood como en Así es. Cinecittà. Cinecittà. Van teniendo sus épocas, así como en México también tuvimos nuestra época dorada del cine nacional. Cine de oro. Entonces, Y esto viene a colación porque, bueno, pues, es definitivo, Roma y la... Son historias la noveladas, a sí, fin de cuentas, ¿no? Y la historia de Roma y de Julio César y Los 10 mandamientos, Octavio todo Augusto, esto. pues es muy atractivo por lo que significó Roma. sobre todo porque a Julio César le toca participar en la rebelión del gran esclavo, Espartaco. Sí Sí. participó Sí. Julio César. No, pero no con Espartaco. No, con Espartaco, no. Él participa del lado de la República. No, sí, por supuesto, sí. Para Sofocar. Todavía no era el gran jefe militar, pero sí participa. Era un jefe de rango medio. Y Pues sí, fue un personaje maquiavélico, inteligente, sagaz, Ambicioso. muy ambicioso. buen estratega. Se dice que incluso un día unos piratas, cuando, bueno, pues supongo que 20añero, Sí, a los 18, 20 años. 18, 20 años lo Se va, capturan, ¿no? pero es que él agarra el barco y se va a un pueblo de la costa oriental, lo que hoy podríamos situar como por, no sé si Grecia o Turquía, no recuerdo. Va a buscar a un maestro para que le dé lecciones de oratoria. No, es que la oratoria era con gran estima. una disciplina de conocimiento y de ejercicio profesional. Claro. Porque después de haber estudiado oratoria, él regresa y un tiempo trabaja como abogado. Así es. Justamente con base en Ese sus es estudios. Bueno, y es ahí donde lo... Ahí es donde los piratas lo capturan. Ujú. Y una vez que lo capturan los piratas, él comenta que cuánto pedía, ¿no? Pedían 20 monedas. 20 por él, monedas, y él bueno. dijo, no, pidan 50 por Dice, no, me piden 50, como que yo valgo 20. No puede ser 50. Sí, que me valoren en Roma. Sí. Y después lo liberan y después él va por los piratas porque cómo Sí. era posible que pidieron 20 monedas de oro y no 50 por el gran César. Digo, definitivamente los egos estaban al nivel Pues como tenía que superior. ser. Pero además, Sí, sí. el hecho de haber regresado, haber juntado una escasa fortuna, porque no la tenía él, haber conseguido barcos y gente, animado a la gente a que le siguieran esta aventura para encontrar a los piratas, combatirlos, a esos que lo tomaron preso y a otros más,
y quitarle sus riquezas, de las cuales se apropiaron él y su gente. Y entonces esto le da un prestigio y ya regresa a Roma como un gran héroe, pues como acabó con el gran los César. piratas, ¿no? El gran César. Que muchos siglos después ya César se convierte en un sinónimo de grandeza, ¿no? Por eso en Alemania Kaiser, ¿no? El gran emperador, y Zar, una contracción de César, Zar. César es ruso, utilizado como sinónimo de César, zar, de gran jefe. De gran jefe, ¿no? El zar de todas las Rusias, o sea, el César, zar. Y entonces, bueno, y luego también todos los emperadores que también se hacían llamar César, ¿no? Exactamente. César. Guardadas las proporciones debidas, Julio César es en su tiempo tan importante, grandioso, y reacomoda las estructuras de poder de su pueblo, como siglos después, 18 siglos después, lo haría Napoleón. Oh, claro. O sea, un individuo tan... Y establece las estrategias de guerra, ¿no? Por ejemplo, la invasión a Italia por el lado de Sicilia. Entonces es un logro increíble de él, ¿no? Y curiosamente después, cuando quieren invadir Italia, los republicanos también entran por ahí. Cuando viene la cuestión en la Segunda Guerra Mundial, también empiezan en Sicilia. ¿Por qué? Porque es la parte... Es una isla estratégica. Es una isla estratégica dentro del Mediterráneo, para poder entrar a Europa por la parte sur. ¿Por qué? Porque quien tenga Sicilia puede tener a Italia, ¿no? Sí. Y no por el lado que como lo hizo Aníbal, ¿no? Que quiso entrar por el otro lado. Por los Pirineos. Por los Pirineos. Los Alpes. Sí, y lo mismo le pasa creo que a Napoleón, ¿no? Y los Alpes los debilitan. Sí, entonces cuando pasa con los Alpes aparece esa fabulosa pintura donde se ve cabalgando en aquel corce blanco, que es una pintura icónica de Napoleón, ¿no? Icónica. Efectivamente. Que ahí pinta a Napoleón muy alto, pero en fin, lo dejamos ahí. Bueno, y el asunto es cómo se da finalmente, para redondear el tema de Julio César. Julio César regresaba de sus campañas hecho un héroe, hecho un personaje reconocido por Roma, por muchos de los nobles, pero sobre todo por el pueblo. Y ya esto levantaba luces de alerta entre los patricios, concretamente representados por los senadores. Entonces, preveían ya que la ambición de César, que se había ido dibujando a lo largo de su vida, daría como consecuencia un individuo de un poder absoluto, de un poder dictatorial que podía encauzar hacia el imperio, y es lo que no querían. Y entonces es cuando confabulan recibirlo en el Senado y le advierten: no vayas, Julio César, no vayas. Él va inclusive acompañado con Pompeyo, no sé si con Pompeyo creo no, que con ya, Pompeyo acaba inclusive peleado. Sí, estaba peleado. No sé. Ya está el avión. Ya. Se me escapa ahorita con quién su lugarteniente, y al lugarteniente lo dejan en la antesala. Y él dice: no, yo sí tengo que ir. O sea, el tipo está tan seguro de sí, de sus triunfos, de su prestigio, de su grandeza, que piensan que será inatacable. Y cuando entra al Senado, lo rodean los senadores, sale Bruto, el hijo de su amante, y le tira la primera puñalada. Es cuando sale aquella famosa frase de tu quoquis Brutus, tú también Bruto. Tú también, sí. Con mayúscula. Tú también Bruto. Sí. Nombre propio, no adjetivo. Nombre propio. Nombre propio, no adjetivo. Y cada uno de los 22 restantes senadores le van dando una puñalada. En nombre de la República. En nombre de la República. Y allí acaban los días de Julio César. Un 15 de marzo. ¿Quién mató al comendador? 15 de marzo. ¿Quién lo mató? Todos. Los senadores. De Roma, señor. Sí, todos. Sí, todos. Y bueno, dejamos ahí a Julio César Y que había caído, bueno, ya no sé, no estuve ahí, pero según las crónicas, que cayó muy elegantemente con su toga, pues... Sí, dicen que se quejó en la primera puñalada, que Sí. les lastimaste.
afrontó el dolor Sí, y se acomodó la toga. Se acomodó la toga para caer, con dignidad. Con dignidad y elegancia. Digo, yo no sé si en esos momentos uno tiene tiempo para... Cierto o no, la verdad es que Pero bueno, el mito hace es un mito. que el héroe Sí, se claro. vaya con toda la grandeza posible. Y está el significado de esta muerte, que hubo investigadores arqueológicos donde encontraron el lugar donde murió, y existe actualmente como un símbolo en la ciudad de ¿En Roma? Roma. Inclusive está el lugar resguardado y conservado como patrimonio. Seguramente todavía estará una gota de la sangre. Yo creo que sí. No, pues no, eso está complejo. Y bueno, otro de los grandes imperios en un salto Kilométrico, cuántico. cuántico, El origen de geopolíticos, claro. y además intercontinental. Y que nos atañe como mexicanos, ¿no? Nos interesa, o debiera de interesarnos bastante, mucho. Es otro gran imperio que en 1325, Es decir, hace 700 años. hace 700 años, justo un 13 de marzo, 1325, hace 700 años, bueno, no cualquier cosa. Muy poco en la historia de la humanidad. Bueno, en la historia de la humanidad es un suspiro. Es un suspiro, pero para un simple mortal como yo, maestro, pues es muchísimo, ¿no? Tipipuchal de ti. Entonces, 700 años en los que no sabemos obviamente horas ni mucho menos, pero sí sabemos gracias a los códices que se estaba fundando lo que mucho tiempo después se conocerá en la historia del mundo y por supuesto la nuestra, Tenochtitlan. La gran Tenochtitlan. Decían, y el gran imperio de los mexicas. Llegan los aztecas de Aztlán. De ahí, pueblo mítico, no localizado con exactitud en el occidente de la actual República Mexicana. Algunos lo sitúan y dicen que es una isla, que así se llama Aztlán, enfrente de costas nayaritas. Bien. Una isla además muy bonita, por cierto, un lugar, por fotografías la conozco, un lugar maravilloso. Y entonces... No, pero conocen Nayarit, ¿no? ¿Aztlán? Aztlán no lo conozco. No. La isla. Y dicen que es la isla de la que parten los aztecas. Sí, Aztlán. Entonces, incluso el nombre era lugar de mucha blancura o lugar de garzas. Y emigran por un sueño mítico donde le dicen tienes que emigrar a buscar. Pues ahora sí un poco ese mito también, ese arquetipo mítico de la tierra prometida, que en este caso era hacia el oriente, hacia la salida del sol, y buscar el lugar donde apareciera un águila devorando una serpiente, lo que hoy constituye... Parada en un nopal devorando una serpiente. Efectivamente. Sí. Los elementos icónicos del escudo nacional y de la mexicanidad. Sí. Y esto ocurre cuando después de caminar, pues creo que más de una década... No, fue muchísimo más. He leído que hasta 200 años, yo no sé qué. Sí, o sea, una que cosa algunos se atreven terrible. a decir que en la región de Estados Unidos es a donde surge o pasan por ahí, ¿no? Inclusive hay un lugar que se llama, en una ciudad cerca de Las Vegas, se llama Montezuma. El lugar de Montezuma, donde están pues unas casas bajo un barranco muy grande, se dice que es donde está el origen de todo esto, ¿no? Mira, muy bien. Sí, no ha sido... Y que después se genera todo el mito de tierra adentro, el camino de tierra adentro, Sí. que es el sendero por el cual llegaron a Tenochtitlan, y que después fue el camino real de la Plata. Sí, al gran lago, donde justamente ya existía Tlatelolco, ya existían 2 o 3 pueblos ribereños, y ellos llegan en un plan muy humilde pidiendo permiso para establecerse. Sí, ya está Azcapotzalco, ya está Tlatelolco. Tacuba, Sí. y llegan a pedir permiso para establecerse con mucha humildad en una orilla del lago.
cuando de pronto... Y estaban los después- chichimecas ahí, Ujú. dominando el terreno. Sí, chichimecas. No, los chichimecas estaban Eran acolúas. Acolhuas. Acolúas, Ujú. nahuas. La idea es que llegan y está un monarca, bueno, un líder, ¿no? Y este líder es Tezozomoc, Ujú. que es el líder de todo ese valle. Y bueno, pues lo que les va a decir es váyanse a donde puedan, y lo único que está inhóspito, porque nadie se ha atrevido, es estar en ese islote que está justo en medio de todo De todo este De todo este hermosísimo lago que fue lago, ¿no? la Anáhuac. el lago de la Anáhuac. Y allí, precisamente en ese islote, ven el símbolo. Ahora, el mito, insisto, el mito es muy rico y dice, allí encuentran al águila real parada en un opal y devorando una serpiente. ¿Qué es un mito? Leí alguna vez al maestro Enrique Flores Cano. Ujú. Enrique Flores Cano, en Gran uno de sus, historiador mexicano. sí, uno de sus libros sobre la bandera y el escudo, y mencionaba, a ver, un momento, el copil, bueno, el escudo como tal, sí, es verdad, es un águila, pero no exactamente estaba devorando una serpiente. Si no estaba dialogando. Tenía, bueno, sí, tiene que ver algo con el diálogo, es como un glifo, porque es el Atl-Tlachinoli, que es el símbolo de la guerra. Para los aztecas, que ahora se van a llamar mexicas, es la gran diferencia. Cuando están en peregrinaje son aztecas, vienen de Aztlán. Ya cuando están asentados desde ese 13 de marzo de 1325, y ahora serán mexicas. Y entonces para los mexicas la guerra es pues, prácticamente un sustento. Sí, se vuelve un pueblo guerrero. Es un pueblo guerrero y es un modus operandi. Gracias a vivendi. eso crecen y adquieren un poderío tal que llegan a tener dominios hasta Centroamérica. Sí, claro. Todo lo que es Mesoamérica tiene la presencia de ellos. Ahora, respecto a la fecha, hay muchas hipótesis respecto a si fue el 13 de marzo, si fue antes, si fue después. Era tanta la variedad de fechas que se proponían que en un acuerdo más político que histórico, lo dicen varios historiadores, se acordó por antropología que fuera el 13 de marzo de 1325 como una fecha convencional para darle un lugar un día de origen a esto, donde llega, era Tenoch el guía. El décimo guía, ¿no? Sí. El 10 guías es Tenoch. Incluso el año también ha estado en duda. Uh-huh. Recuerdo que hace algunos años, en el 2021, se hablaba de la fundación de México Tenochtitlan, pero una fundación de corte lunar. Y muchos, igual arqueólogos, Matos Moctezuma, mencionaba, es muy claro, los códices mencionan 1325. Sí, parece que hay más unidad en el año, Entonces, aunque haya dudas en el día y en el mes, por supuesto. Y que curiosamente hay una fotografía que toman cuando estaban en la construcción del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el malogrado, donde logran una fotografía que se encuentra aquí. Es un águila devorando una serpiente. Vaya hilarante la historia, definitivamente. Interesante. Que lo llegaron a tomar como Otra señal. una premonición de que ahí debería de estar el aeropuerto, ¿no? O de que no debería estar, Que para no debería de dar estar. el símbolo. Sí, también. Pues se decía que México Tenochtitlan y su grandeza duraría hasta el fin de los tiempos. Con los hijos del quinto sol. Con los hijos del quinto sol. No se oye raro, pero sí. Sí. Esto del quinto sol. Que también La es quinta era cosmogónica. cosmogónica, que también es todo, Mexicas, exacto. todo un lío, diría el maestro Mario Velázquez. Es todo un lío entrar en esa. Todo un trastupije. Entrar en esa
en ese estudio porque es muy complejo, pero bueno, usted puede verlo en la moneda de 10 pesos. Ahí está el dios Tonatiuh, alrededor del dios Tonatiuh están los días de... ¿Pero quién es el dios mes. que les ordena que estén ahí? Huitzilopochtli, que también el nacimiento de Huitzilopochtli es El dios de... complejo, dios de la guerra, Dios de la guerra. que no es ¿Y que cualquier pedía dios. qué? Sangre. Pedía sangre, ¿no? Sangre. Entonces Humana, decían, sí, claro. para tener tranquilo a Huitzilopochtli, Hay que alimentar. hay que alimentarlo con Guerras. guerras y sangre. ¿Y por qué guerras? Porque Y en las dicen guerras tomas aquellos que cautivos. dicen que Sí. en la cosmogonía mexicana, por eso es la necesidad de tanta sangre a través de temblores, a través de No. todo lo que pasa en este país, para mantener tranquilo a Huitzilopochtli. Hasta el día de hoy, y sigue habiendo los sacrificios humanos. Bueno, El polémico tema de los... polémico tema. Que además, polémico porque además los sacrificios tenían un valor ritual, mitológico, religioso. No era el canibalismo que algunos autores han querido No, poner. No, tenía un valor ritual. Y justamente, entre otros datos curiosos, el pozole prehispánico era una comida ritual. Ujú. Y no era precisamente un atragantarse de carne humana, nada de eso, era ritual. Por eso cuando llega la religión católica y le dice comerás el cuerpo de Dios y beberás su sangre, Lo entienden muy bien. Lo entienden muy bien. No, pues sí, claro. Lo que no entienden bien son los terribles castigos del purgatorio y del infierno con que alimentan también la catequización en estas tierras, que produjeron verdaderos rechazos, y se habla de que en muchos casos hasta suicidios. Así. A excepción de las guerras floridas. Que las guerras floridas sí eran Sí, para sacrificios. Sí. Eran una serie de sacrificios. ¿Cuántos días pasaban? Sí. Ahora, las guerras floridas también son para poder capturar, y de esa forma capturar. Pero es y una sacrificar. forma ritual completamente. Pero es un ritual, ¿sí? Donde además el preso mismo se sabía de alguna manera icónico para ser parte fundamental de estos O sacrificios. sea, no está muriendo con desesperación, está muriendo con honor, Con orgullo. y va con orgullo. Ujú, efectivamente. Y un gran detalle, pero enorme detalle, porque mientras que en las guerras floridas y el pueblo mexica busca capturar, ¿no?, tener cautivos, ¿para qué? Pues para poder sacrificarlos y ofrecer su sangre al dios Huitzilopochtli. De nada sirve si tú los matabas. Sirven capturarlos Por tanto, traen un y símbolo, sacrificarlos, porque tienen un símbolo, claro. religioso. Y lo que hacen los castellanos, pues una guerra normal, no están buscando capturar a nadie. Sí, Pues eso también hace es el poder. que ellos pues sean fácilmente una de tantas situaciones el por qué pudieron conquistarlos de cierta manera, ¿no?, los castellanos. Los españoles. Ya. Bueno, ahí también ya era Castilla, España, o no era Castilla aún, son No, españoles. Castilla existe como región española Sí, y hasta la fecha. castellanos. Ujú. Pero ya no era solo Ya era la reina de Hispania, Castilla, ya era la unidad. Sí, ya en 1500 y tantos ya. Ya, en ya, 1492 se reconoce como- Colón todavía, en la época de Colón no, pero en la época de... No sé ya, porque ya había sido la reunificación. Empezaba la reunificación. Ya había sido, ya habían 1492. expulsado a los A árabes. ver, el Y rey ya- es Carlos V. No. Los reyes que unifican No, antes. España son los reyes católicos. Sí, claro. Así es. Pues ya está Y se unificado. reconoce como la fecha simbólica, la fecha en que realmente ese conjunto de pequeños reinos, gracias al poderío de Isabel la Católica y de Fernando de Aragón, Ujú. que recuerden que además el escudo de armas de ellos, para demostrar la fuerza sobre los reyes menores que después se convierten en vasallos de este gran imperio, el lema del escudo era monta tanto, Isabel como Fernando. Eso no lo sabía. Montar a caballo era para los grandes señores, entonces tanto reina tanto Isabel como Fernando. ¿En dónde? En toda España. Y ya está unificado entonces España. Prácticamente Se unifica en ese momento.
¿Eh? En ese momento se Antes unifican. no, fueron reinos. Antes eran reinos Castilla, actuales, reino de Castilla, de Aragón, Navarra, Granada. León. Es que la conquista de Granada es en 1492. León. Es el último reducto árabe. con Inclusive Boabdil. acompaña a ya firmar la expulsión de los judíos Cristóbal Colón a la reina Isabel, Y ahí ya se, cuando le vende toda la idea del proyecto. Efectivamente. ya se unifica. Sí, Ya es Sí. España. ya es España. España, ya. Ya se habla Es España. del concepto geopolítico de España desde entonces. El español como una lengua De unidad. de unidad. Sí, porque con ella estaba unido Castilla y Aragón, Ajá, sí, pero claro. también era la isla de... Nápoles, pero Ah, sí, ya como un Nápoles. reino, ya como una extensión, pero lo que Era es parte acá, de un en la virreinato. península, Sí. Lo único que Virreinato. queda aislado es Portugal, lo demás ya se incorpora a un Nápoles, es cierto. solo reino, el reino de España. El reino de España. Y justamente, bueno, pues por eso, en cuestión de años, de muchos años de adelantos tecnológicos e ideológicos, pues también aquí van a llegar los españoles y justo, pues ya hará una conquista. 1325, que es 200 años después. No, 1500. Eso será 1521. Ajá, sí, Sí. pero de 1325 a 1521 son Pasan casi que 2 siglos. 2 siglos. Ujú. Después de 2 siglos será una nueva reestructuración en todos los sentidos. Exactamente. En todos los sentidos. Pero bueno, hoy recordamos 13 de marzo 1325. Hace 700 Hace años. 700 años, no es cualquier cosa, no es cosa fugaz ni mucho menos, es importante rescatarlo y tenerlo en la memoria. Hace 700 años que se construyó un gran imperio, el imperio mexica, el imperio del gran México Tenochtitlan. Así es. Y nosotros, pues los hijos de esos mexicas. Bueno, no, ya hay un mestizaje. Ya, Eso es ya, bárbaro, ya no podemos decir que hijos de Huitzilopochtli, No, ¿no? no. Ya es Algunos lo dicen. algunos lo dicen. Y también del otro lado dicen, no, que criollos y no, pues ya es un mestizaje ya, Ya. totalmente. La raza cósmica. La raza Tres cósmica. siglos de mestizaje, 3 siglos que van desde la conquista con gestos violentos hasta la colonización con espacios de convivencia y de enriquecimiento cultural recíproco, hasta 1810, en que arranca la guerra de independencia, Sí. que ya hemos abordado aquí en otras ocasiones, pero que siempre hacemos la recomendación: cómprese el libro, búsquelo en Amazon y le llega pronto. No hacemos propaganda de la casa, sino del beneficio cultural que Sí, brinda. ojo. Sí, y léalo, es un libro maravilloso. Se lee La historia mínima de México, y también está la historia completa, un libro de este grueso, que también es maravilloso, para que se meta usted a los caminos intrincados, a los vaivenes de este país que habitamos y que hay que conocer para quererlo más. Así que Sí, aquí- porque si uno conoce más, ya, quiere más. Y la identidad. La identidad. El sentido de identidad. Sin historia, pues no es identidad. identidad, La pertenencia, identidad, o sea, pues, claro, por así supuesto. que se entenderá mejor usted y entenderá mejor a su pueblo si lee un poco de historia Y seria. cuando hay la oportunidad, yo creo que en toda la vida de ser humano siempre hay la oportunidad de defender algo que es nuestro, ¿no? Y si no tenemos eso que es nuestro, que es nuestra historia, que es nuestro pasado, difícilmente podemos defender algo delante de otros criterios, delante de otras circunstancias, delante de otras ideas, delante de otros modelos culturales, delante de todo este bagaje que de lo hoy, ajeno. que hoy la globalización nos avasalla. Entonces, pues, Lo único que nos defiende y nos fortalece ante la globalización es justamente el reconocimiento de la identidad propia, de la pertenencia singular. Es decir, nuestra historia, con buenos libros de historia, por favor, Sí, sea por favor. selectivo. Sí, por favor. No cualquiera que diga historia de México va a ser buen libro. No. Tenga mucho cuidado, hay autores bastante charlatanes, vaya conociéndolos. Sí, Por eso le recomendamos al Colegio de México. Tiene bastante serio. el resumen la historia mínima de México, Sí. y
la historia general de México. Y también la verdadera historia de la conquista, ¿no? O de la... La historia Bernal, verdadera de la historia conquista verdadera de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Dicen que no fue Bernal, que fue Bernal Cortés. Díaz pero del Castillo. Cronista, soldado cronista de la conquista habida con Cortés. Muy bien. Y ya como corolario, bueno, usted puede mirar en el billete actual, muchos recuerdan el ajolote. Digo, bueno, el ajolote sí está muy padre. No es ajolote. El de 50 Es pesos. ajolotl. Ajolote, bueno, el ajolote. Axolotl. Aún mejor, sí. Axolotl. Muchos recuerdan pues la especie endémica, que es el axolotl. Y pocos se dan a la tarea de mirar el verdadero escudo de México Tenochtitlan, donde está justamente un águila, no está devorando a la serpiente, es un glifo que significa vamos a la guerra. Asociación. O sea, ahí está perfectamente bien en un billete de 50 pesos, ahí se ve el escudo tal cual. Pero bueno, pues ir a la guerra es bastante bélico, preferimos algo más lindo y Es bonito. que algún día habría que platicar sobre Como eso. la El serpiente. concepto de guerra no es el mismo actual que el que funcionó en el México 700, de la 700, conquista, en el México de la independencia, pues, claro. o en la Roma de Julio César, que Sí. acabamos de comentar. El concepto de guerra también evoluciona, también se matiza, también agarra otras tónicas de moral, de ética y de confrontación con el sentido de la vida misma. Claro. Entonces esto yo creo que es uno de los conceptos, desde mi punto de vista, es una de las categorías históricas más polivalentes, más polisémicas definitivamente. Entonces, bueno, pues ahí lo tiene. Pues muchas gracias, maestro Marcial Guerrero, gracias. Gracias, Arturo. Como siempre, esas luces son Es el reflejo de es el reflejo. Y luego también las se ideas. acepta como halago, se acepta como halago. Las ideas que estaban revoloteando aquí, maestro Mario Velázquez, ¿sabes? Pues sí, así revoloteando nuestras ideas. Buen chisme. Un saludo a Josué en la cabina. Saludos. Un saludo allá a Josué, Y a en usted producción, que nos siguió. a usted que nos sigue, sí, ya sea pues por cualquier medio, ¿no? Puede estar haciendo compras, puede estar en el auto, puede estar, Qué sé yo. qué sé yo. Sí. Pero ahí, tiempo y a destiempo. a tiempo y diferido. destiempo, pero ahí estaremos. Ahí. Pues muchas gracias a todos ustedes que hacen realidad este programa. Nosotros nos vemos el próximo jueves aquí en JMS. Y bueno, pues de tiempos y palabras como cada jueves. Gracias por su atención. Hasta la próxima.